Estamos de vuelta a su programa Semillas del Reino. Se encuentra con nosotros el presbítero licenciado César Astorga Guerra, quien funge como asesor de Humana en el Seminario Menor. Él nos hablará el día de hoy sobre Santa Ana, la madre de la Virgen María. Bienvenido, padre, y adelante. Muy buenas tardes, queridos y queridas televidentes de nuestro programa Semillas del Reino, aquí en este canal UNES. Los quiero saludar a todos y sobre todo pues darles a conocer lo que estamos celebrando hoy. Hoy el santoral litúrgico nos presenta la festividad de los santos Joaquín y Ana, que históricamente e incluso también por la misma tradición litúrgica son los papás de la Virgen María, abuelos de Jesús. Poco conocemos acerca de estos santos, ya que bíblicamente no podemos acceder a tener ningún dato significativo que hable respecto a estos personajes. No los encontramos en la Biblia sus nombres. Los evangelios de Mateo y de Lucas en sus genealogías de Jesucristo nos narran la genealogía pero desde el lado paternal, es decir, solamente la genealogía de San José, llegando desde San José como padre legal hasta Noé, pasando por las genealogías de David y de Abraham, de la tribu de Judá. Es por ello que para acceder a la historia de los santos Joaquín y Ana es necesario llegar a los llamados evangelios apócrifos, que no son documentos históricos en el sentido propio, ya que rozan mucho con la fábula, la leyenda, pero que sin embargo mantienen tradiciones vivas, tradiciones de los primeros siglos y que son muy importantes para acceder al conocimiento de los santos Joaquín y Ana. Ya incluso los mismos nombres, Ana, que viene del hebreo Hana, significa gracia, favor, y Joaquín significa Dios que prepara. Es por ello que para conocer la historia de los papás de María, pues tenemos que acceder sobre todo al protoevangelio apócrifo de Santiago. Conocemos algunos como el evangelio de la Natividad de María, el evangelio apócrifo también, sobre todo de Mateo. Tenemos el evangelio apócrifo, como les digo, de Santiago, que es el más importante. Dentro de sus páginas nos narra una historia bellísima. Habla de Joaquín y de Ana que vivían en Nazaret, personas ricas, personas, llamémoslas así, hacendadas, que eran generosos en las ofrendas del templo. Sin embargo, como es común en la historia bíblica, tenían una deficiencia, tenían un problema muy grave, que era el no tener descendencia. Se supone que Ana era estéril y por ello sufría mucho Joaquín. Cierta ocasión, yendo al templo a presentar una ofrenda, nos narra el protoevangelio de Santiago, un escriba llamado Rubén casi lo expulsa del templo diciéndole que no era digno de presentar su ofrenda ni su oración al templo, puesto que no tenía descendencia. Ante ello, el pobre Joaquín huye hacia el desierto para orar a Dios, para pedirle que le concediera un hijo. Lo mismo hace Ana, pide un hijo a Dios nuestro Señor. ¿Para qué? Para que pudiera quitar el oprobio de esa maldición que acaecía sobre ella. Dios se lo concede, y así como en analogía con la historia del Caná y Ana, narrada en el libro primero de Samuel, así sucede también con Joaquín y Ana. Se presenta un ángel y les revela que tendrán un hijo, y que ese hijo será bendecido por todos los pueblos. De esa manera nació una niña a la que pusieron el nombre hebreo o arameo de Miriam, que significa alegría, y de ahí toma el latino el nombre también con español. Esta es la de los de Joaquín y de Ana, es decir, de una deficiencia, de una imposibilidad incluso natural, se realiza el milagro de la concepción. Y lo más maravilloso todavía es que fue concebida sin mancha, sin la culpa del pecado original, como se nos narra también y como queda definido en lo que se llama el dogma de la Inmaculada Concepción. Esta fiesta es típicamente mariana. Celebramos a Joaquín y Ana, pero se trata de una fiesta también mariana y a la vez cristológica, porque hoy podemos celebrar también muy bien la Inmaculada Concepción, un dogma definido ya por el Papa Pío IX en el año de 1854 y que celebramos siempre el 8 de diciembre, pero que define claramente: la bienaventurada Virgen María fue concebida sin mancha del pecado original. Con ello se le da mucha trascendencia a estos patronos de los abuelitos, Joaquín y Santa Ana, que aunque no tengamos datos bíblicos revelados, tenemos datos sobre todo de la tradición que nos manifiestan pues el significado propio de sus personajes.
la historia de ellos que al tener una imposibilidad, sobre todo piden el milagro de Dios. El Papa Benedicto XVI, hoy Papa Emérito, en el año 2009, celebrando esta festividad, decía claramente: en ellos, Joaquín y Ana, queda claro también la presencia fundamental de los abuelos en una familia. Los abuelos son los depositarios, los testimonios vivos de la vida, sobre todo de la vida cristiana, de la vida de fe. En el año 2013, el Papa Francisco, que estaba en Río de Janeiro con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, en este mismo día expresaba acerca de Joaquín y Ana la necesidad fundamental que tiene la presencia de los abuelos, de pertenecer a una familia, porque es en ella donde se transmite la fe. Es por eso que hoy, celebrando también a San Joaquín y a Santa Ana, nosotros podemos sentirnos agradecidos a Dios nuestro Señor por el don de la fe, pero una fe que ha sido transmitida sin duda alguna por nuestros papás y todavía por nuestros abuelos. Es ahí la importancia que esta fiesta tiene. No es una fiesta que tenga que pasar desapercibida en el calendario litúrgico, al contrario, es una fiesta en la que tenemos que meditar de la importancia que tenemos todos nosotros de poder transmitir nuestra fe, ya que María Santísima, la misma madre de nuestro Señor Jesucristo, nació en una familia, ya que el mismo Jesús quiso nacer también en el seno de una mujer, y todo ello nos revela el don maravilloso de la encarnación, que, como decía San Irineo de León, es un divino comercio, es decir, Dios que nos comparte su divinidad, nosotros que le compartimos nuestra humanidad. Es por ello que hoy, celebrando a San Joaquín y a Santa Ana, recordamos a nuestros abuelos, pedimos por ellos como depositarios de la fe, como transmisores de la vida, pero también pidamos para que cada uno de nosotros, a ejemplo de San Joaquín y Santa Ana, pidamos el don de la vida, pidamos el don de transmitir la fe, de confiar en Dios, y que a pesar de las diversidades, que a pesar de los problemas o conflictos que incluso naturales se pueden presentar en nuestra vida, seamos capaces de aceptar siempre su divina misericordia en nuestras vidas, es decir, presentar su gracia, como el mismo nombre hebreo de Ana lo dice, la gracia de Dios, gracia que cada uno de nosotros podemos siempre experimentar. Una última cuestión que podemos tener en cuenta para este día es pedir sobre todo por nuestra familia, valor fundamental de la sociedad. No olvidemos que de ella nacimos, de ella venimos, y sobre todo que tenemos la necesidad de orar todos los días por nuestras familias. Que cada uno de ustedes sea bendecido por la intercesión de los santos Joaquín y Ana. Muy buenas tardes. Agradecemos al Padre César Astorga, licenciado en Sagradas Escrituras, quien nos ha compartido el tema del día de hoy. Ha profundizado para nosotros en una gran tradición, en una festividad que tal vez para nosotros es popular o es común, pero hay que ver las raíces, de dónde proviene y cuál es el sentido a lo que nos lleva a celebrar esta fiesta. Enviamos un saludo fuerte también nosotros al Padre Víctor Solís, que el día de hoy está celebrando su fiesta patronal en la parroquia de Santa Ana, en la zona centro de esta ciudad. Padre, ha abordado un tema un poco interesante, muy interesante, y a veces de tabú para nuestra gente, hablar de evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos, ¿qué tanta fuerza o cuánto debemos de tomarlos en cuenta nosotros dentro del magisterio y dentro de la tradición en la iglesia? Documentos de las primeras comunidades cristianas. Nosotros poseemos una riqueza bíblica, cultural, histórica, incluso de literatura, gracias a los testimonios vivos de fe después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, también tenemos que reconocer muchas lagunas, muchos pasajes, muchos detalles que los evangelios no narran respecto a la historia misma de Jesús. Es por ello que las primeras comunidades cristianas, quizás con una muy buena intención de recabar información, de recopilar documentos y tradiciones orales, pues escribieron y construyeron estos que nosotros llamamos documentos apócrifos. La palabra apócrifo, del griego apógrafos, que significa oculto, misterioso, revelan, sin embargo, aunque tienen datos históricos, una tradición que es totalmente desconocida, que rayan a veces en el mito, en la fábula, pero que sin embargo la iglesia no discrimina y la iglesia no desecha. Nosotros nos quedamos siempre con lo que es la verdad y la fundamentación de las Sagradas Escrituras en su canon bíblico.
les doy la bendición a cada uno de ustedes desde que se encuentran en sus familias. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Buenas tardes.